La paz de Dios, hermanos. Es que hay ganas de guasa. Bueno, a lo mejor hoy este vídeo nos queda un poquito largo y espero que eso me lo perdonéis, porque yo sé que en términos generales a la gente no le gustan los vídeos largos, tienen que estar hechos. A ver, esta, la lucecica esa. Bueno, eh, parece ser que los vídeos tienen que ser de menos de 2 minutos para que la gente los vea, porque si son más largos se aburren. Entonces, a lo mejor hoy me voy a pasar un poco. ¡Ay, Dios mío! La cosa es la siguiente. Llevo desde que empezaron a hacer todo este rollo de que ahora y mañana empiezan el recuento de los votos del CERA y que resulta que esta vez van a ser más de 1 millón y antes no llegaban a 100.000 y todo eso. Me tiene un poco incómoda porque hay un enorme desconocimiento de lo que han sido las relaciones bilaterales, por ejemplo, entre México y España. No voy a hablar en nombre de todos los países porque eso es imposible, pero sí puedo hablar de las relaciones bilaterales entre México y España, España y México, tanto monta, monta tanto. ¿Qué pasa? Em, Desde el año 36, 37, 39, etcétera, México, al igual que Francia, se convirtieron en grandes receptores de los emigrantes españoles que huían en principio de la guerra y luego de la posguerra. Esos emigrantes que salían de España, no todos eran republicanos, ni muchísimo menos. Por supuesto que había muchos republicanos. Sí, no lo vamos a negar, había una mayoría de republicanos, pero en medio de todo eso, había muchos otros que les importaba un pepino la política, había muchos otros que eran simple y llanamente falangistas, y había muchos otros que lo que ponían en los barcos era a sus hijos, que apenas tenían 8, 6, 10 años, lo que fuera, y querían evitar que murieran durante la contienda de la guerra, o bien que después de esa guerra padecieran hambre. Y cuando un padre o una madre está dispuesto a sacrificar el entregar a su hijo a los desconocidos, no lo hace ni por política ni por ideología, lo hace porque quiere a su hijo y quiere que no sufra. Eso fue lo que pasó. Entonces, en aquellos tiempos, sí, claro, llegaron muchísimos refugiados españoles a México. De hecho, en algunos de los barcos predominaban los niños y las niñas, los adolescentes, y fue muy aplaudido el hecho de que un presidente mexicano los recibiera y muchas familias mexicanas adoptaran a esos niños españoles que venían sin familia para que pudieran vivir de una manera digna. Esa es una parte. Después de eso, durante el franquismo hubieron alzas y bajas porque es muy fácil encontrar todas las estadísticas que muestran las subidas y bajadas de la emigración que España produjo hacia México concretamente. Durante el franquismo prácticamente fue nula. Durante la democracia, el inicio de la democracia también.
En cuanto empezaron las crisis económicas, se lanzaron esas curvas enormes y dado que los españoles tenían en esos momentos muy buena fama en México porque eran trabajadores, confiados, honestos, dedicados y se adaptaban al país con una visión porque necesitaban una patria, que eran muy, 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 muy queridos en esos tiempos. Bueno, eso provocó que tras la muerte del generalísimo Franco se reiniciaran las relaciones diplomáticas entre México y España que se habían roto, dado que la República Española se instaló con sus oficinas y toda la parafernalia en México. Entonces, se rompieron relaciones diplomáticas en el tiempo del generalísimo Franco. Al morir él, se reiniciaron las relaciones diplomáticas, se abrieron de alguna manera las fronteras y empezó un tratado bilateral de un nivel muy especial. Es decir, España recibía a cualquier emigrante hispanoamericano de una determinada manera y con una serie normativa, mientras que solamente con México, que tenía una relación diplomática bilateral de igualdad, y con Costa Rica, que tenía un tratado de eterna amistad, con esos dos países el trato de el emigrante mexicano o costarricense que llegaba a España era tratado de una manera muy especial y con excepcional cariño y con muchas facilidades a la hora del papeleo, del mismo modo que el emigrante español que llegaba a México o a Costa Rica era tratado de una manera bondadosa y especial, sobre todo a nivel de papeleo, para instalarse en el país. La obtención de una residencia con permiso de trabajo era absolutamente sencilla en ambos países, en ambas situaciones, era bilateral. ¿Qué pasó? Que por alguna circunstancia, motivo o razón, en el 2011, sea quien gobernara, el PP o el PSOE, decidieron modificar la relación bilateral entre México y España, de tal modo que de pronto dijeron que no, que a los mexicanos no se les iba a tratar con la especial, eh, ¿cómo llamar a esto? Mm, cortesía que hasta entonces se les había tratado. ¿Por qué? Se les había tratado así porque el mexicano que llegaba era o estudiante o turista de alto nivel económico o era un empresario que llegaba a instalarse. Esos eran los tres que llegaban, porque el obrero natural mexicano a donde emigraba era a Estados Unidos, no a España. Por lo tanto, el tipo de mexicano que España recibía era de un nivel muy interesante y por eso se le trataba de una determinada manera. De igual manera que México recibía a un tipo de emigrante español con una enorme disposición al trabajo, a la fidelidad, a la honradez, y por eso se le trataba con todo ese cariño y facilidades a nivel de papeleo. Insisto, en el 2011, por razones que desconozco, se cambió eso y se estableció que a los mexicanos emigrantes hacia España se les iba a tratar exactamente igual que a bolivianos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, etcétera, que eran
unas normas bastante estrictas para la obtención de la residencia en aquel momento, 2011. México, el gobierno mexicano se molestó mucho con eso porque siempre había habido esa relación especial bilateral entre la madre patria y el país hermano de México. Se enfadó al punto de que copió literalmente toda la normativa que Migración, el Departamento de Extranjería estaba poniendo a los mexicanos, la copió exactamente igual y la instauró en el 2012 para que cualquier español que llegara a México tuviera que cumplir las mismas normas que España le estaba estableciendo a los emigrantes mexicanos. Se les dificultaba, por ejemplo, obtener el permiso como estudiantes, se les dificultaba el permiso para obtener un trabajo, tenían que ser contratados previamente al viaje por una empresa española, etcétera, etcétera, etcétera. Lo copiaron de pe a pa, con todos los pelos y señales. Eso es lo que pasó. Entonces, eso modificó la supuesta buena relación bilateral entre ambos países. Han habido épocas en las que se ha dulcificado un poco el, el papeleo, pero el papeleo sigue existiendo, es la misma normativa, es decir, al día de hoy, cualquier mexicano que vaya a España solamente dispone de 3 meses de estancia como turista y si en ese tiempo obtiene un trabajo, tiene que presentar todos los documentos, etcétera, 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 para poder obtener la residencia y demás. Lo mismo sucede para los españoles que llegan a México, es decir, pueden obtener permiso para venir a estudiar, pero necesitan que la universidad o el colegio o lo que sea les dé un comprobante, un certificado de cuánto tiempo van a estar, de cómo van a vivir, de dónde van a vivir, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que en España se ha ido dejando atrás esa normativa, pero en México no. Y entonces ahora los españoles que llegan a México la siguen pasando igual de putas que en el 2012, cuando se instauró esta nueva normativa. Bien, fue también en el año 2012, y creo que fue, si no me equivoco, una propuesta por parte del Partido Socialista aprobada por el PP, que entre ambos eran mayoría, para que el sistema de voto de los residentes en el exterior se convirtiera en un sistema tan complicado y burocrático que los españoles en el extranjero tenían tantas dificultades para poder votar que dejaron de votar. Es decir, ya no habían urnas en los consulados, ya no había acceso a las papeletas, ya no se tenían los sobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que de un promedio que en aquellos tiempos, estoy hablando del año 2012, 2013 más o menos, que un promedio de españoles que siempre habían estado votando en las elecciones en España por ser españoles de origen, era un promedio de un 40, 45, 50% de residentes, españoles residentes en México, 40, 45% de esos residentes votaban. Bajó al 2%. Era tal el nivel de dificultad para poder votar que del 40-45% de votantes bajó al 2% y se convirtió, lo llamábamos, el voto rogado, porque teníamos que suplicar que nos dejaran votar y a pesar de eso muchas veces no lo conseguíamos.
Bien, el año pasado, hace cosa de un año, año y medio, más o menos, por razones que desconozco, se derogó toda esa dificultad para que los españoles residentes en el extranjero no tuvieran que rogar el voto, no fuera tan complicado y pudieran votar en urna o por correo. De tal manera que desde hace un año y medio ya sabíamos que ese 2% iba a aumentar probablemente a un 30, 40, 45% de votantes españoles residentes en el extranjero, porque como ya no había dificultad, era posible votar. Eso es lo que ha pasado. Por eso ha habido ese enorme aumento en los votos desde el exterior. No es porque de repente todos se decidieran a que ahora sí quiero votar y antes no quería votar. No, 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 no. Es porque se derogó la ley del llamado voto rogado, que era tan complicado que no había Dios que pudiera votar. Del 2012 al 2023 llevamos, ¿qué? ¿2, 3 legislaturas? Durante esas 2, 3 legislaturas no se pudo votar, pero si miráis antes del 2012, veréis que el promedio de voto era entre el 40 y 45% de residentes españoles en el extranjero. No es una casualidad, no es un error, no es un pucherazo, no, 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 no. Lo que ha pasado simplemente es que ahora sí nos dejan votar. Y bueno, espero que haya servido de algo la explicación para evitar malos entendidos. Hacia dónde vayan los votos es cosa de cada quien, pero que ese es el motivo, que hayamos pasado de 100 o 200.000 desde México a España, a que hayamos, no, desde México no, desde el exterior a España, a que hayamos pasado a 1 millón, 1,5 millones, ese es el motivo. Ahora sí hemos podido ir a votar. Antes no. Entre el 2012 y el 2021-22 no teníamos acceso al voto. Esa es la diferencia.